This conference will comentar un now poco be recorded. que apaguen sus cámaras y sus micrófonos mientras estamos en el webinar, salvo después en la etapa donde puedan hacer preguntas, porque así tenemos mejor conectividad y todos pueden escuchar y atender a todos los panelistas que tenemos en el día de hoy. Mi nombre es Analía Betoni, soy de Uruguay, del Instituto de Comunicación y Desarrollo, y formo parte de Rendir Cuenta, que es una iniciativa regional que somos socios del Civicus Monitor desde que este proyecto se inició. En el día de hoy, la agenda, digamos, es en principio, bueno, vamos a presentar el último informe, el poder ciudadano bajo ataque, especialmente centrándonos en la parte de las Américas. Y después tenemos el honor de contar con diversos panelistas de la región. Tenemos a Andrés Guevara de Colombia, a Moira Vargas de Bolivia, Giovanna Rúa de Chile y Gina Romero, que es de Redlar y también de Colombia. Vamos a ir, bueno, haciendo estas presentaciones, que son muy breves, son presentaciones que queremos que sean breves para también dejar un espacio para que ustedes puedan preguntar. Pero también les invitamos a que durante la presentación vayan ya depositando sus preguntas en el chat, así va quedando registrado y nosotros en la medida de posible queremos poder evacuar todas las dudas que tengan y todo lo que quieran poder ampliar en cuanto a la información. Dicho esto, yo también soy la encargada de manejar el tiempo, o sea que también me tengo que autocontrolar con mi tiempo. Quisiera contarles un poco en términos generales para quienes no conocen qué es el Civicus Monitor, de qué se trata este programa. Este proyecto se realiza, digamos, es un proyecto liderado desde la organización Civicus, que es Alianza Mundial por la Participación Ciudadana, que tiene socios en todo el mundo, y este proyecto específicamente tiene más de 20 colaboradores o organizaciones asociadas en todo el mundo que trabajamos como aliados de este proyecto. En América Latina somos 3 las organizaciones que estamos, en América Latina, no, perdón, en las Américas, somos 3 las organizaciones que actualmente estamos apoyando esta iniciativa. Rendir Cuentas, Red Lab y Charity and Security Network en Estados Unidos. Nosotros lo que hacemos en el marco del proyecto Civicus Monitor es monitorear el espacio cívico, es decir, el espacio donde los ciudadanos, las personas, pueden expresarse, manifestarse, asociarse libremente. Es decir, lo que estamos revisando y monitoreando en forma periódica en cada uno de los países, en los 196 países del mundo, es cómo esas libertades se respetan en cada uno de esos países y también cómo los gobiernos hacen que esas libertades se respeten. Entonces estamos viendo permanentemente si las personas en esos países pueden manifestarse libremente, pueden expresarse, pueden asociarse o hay restricciones. En base a eso se hace con fuentes internacionales, pero también con fuentes locales que cada uno de estos aliados tiene y consulta en forma periódica. Lo que se hace es darle a cada una de esas organizaciones una categoría que se expresa también en colores, como ven en el mapa. Las categorías van de abierto a cerrado, ¿no? Entonces, abierto es el verde, el color más oscuro, pasando por la gama del amarillo, el naranja, terminando en el rojo, que es aquellos espacios cerrados, donde las personas no tienen posibilidades de ejercer ninguno de estos derechos. La metodología para esta
clasificación de los países, con la información que nosotros brindamos en forma periódica y que incluye también otras fuentes de información, no la podemos explicar hoy porque, bueno, eso llevaría mucho tiempo, pero por supuesto que es una información que todos ustedes pueden acceder cuando quieran, es solo solicitarlo y se los podemos brindar. Y Débora, que es quien está trabajando para las Américas, con mucho gusto le podrá brindar esta información o el resto del equipo del Civicus Monitor. Como verán, bueno, acá tenemos el mapa a nivel internacional. Pueden ver claramente dónde están aquellos países abiertos y aquellos países que tienen una situación de libertades más cerradas. Lo que ha pasado, cuál es la situación global en el último año. Como ven en la gráfica que está en pantalla, apenas un 3% de la población vive en espacios cívicos abiertos en todo el mundo. O sea que hay un 97% que está en espacios que son estrechos, obstruidos, represivos o cerrados. Lo más grave de todo esto es que, bueno, el porcentaje mayor está en espacios represivos o cerrados. Cuando mirábamos el mapa, veíamos que los rojos y los naranjas, digamos, que marcan estos dos tipos de espacios cívicos, eran la mayoría, y lo verde era bastante limitado. En el caso de las Américas, tenemos, ahora después Débora les va a contar, pero bueno, también esta situación es muy clara a partir del mapa, donde los espacios abiertos son los menos, digamos. Y lo que hemos visto también en el último año es que la situación ha empeorado, digamos. En relación al informe del 2008, la situación empeoró. En el 2018, perdón, la situación empeoró. Antes había un 4% solamente en países abiertos y ahora es solamente un 3%. Los países en estas categorías pueden ir cambiando. En esta gráfica que les muestro, se muestra que algunos países mejoraron su calificación, como es el caso de República Dominicana en las Américas, donde de un espacio cívico obstruido pasó a un estrecho porque tuvieron posibilidad de hacer ciertos cambios, la gente pudo manifestarse, pudo salir a las calles y lograr ciertos cambios desarrollando acciones pacíficas, y eso posibilitó las mejoras, pero hay algunos países que han bajado en sus categorías, como India, como Nepal. Ahí tienen los nombres de los países que a nivel internacional han descendido en sus categorías. Y estos son los cambios que hemos visto que en el último año son realmente un desafío para la sociedad civil en el mundo entero. Entonces ahora le voy a dar la palabra, cumpliendo con mi tiempo, le voy a dar la palabra a Débora, colega de Brasil, para que ella les cuente un poco más sobre la situación en las Américas. Gracias. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, gracias, Analia. Y aquí sí, pero bueno, la compañera no. Perdón. Bueno, yo... Sí, que a ti sí te escuchamos, pero a la compañera ya no la escuchamos. Sí, claro. Puse mi cámara, pero ahora la saco porque continúo con esa presentación. Y bueno, me gustaría empezar agradeciéndoles a todos y todas por unirse a nosotros esta mañana en tiempos que son tan difíciles. Y quiero agradecer también a los defensoras y defensoras, a nuestros colaboradores que están acá para compartir su experiencia hoy. Y como dijo Analia, voy a repetir, mi nombre es Débora León. Yo he trabajado como investigadora en cívicos desde julio del año pasado y yo soy responsable por monitorear las condiciones del espacio cívico en las Américas, en el Cívicus Monitor. Yo soy de Brasil, entonces por eso espero que puedan comprender un poquito mi portuñol, que sale a veces. Bueno, ahora para volver al foco de la charla, en el monitor nosotros calificamos el espacio cívico de 35 países en las Américas, lo que incluye estados insulares del Caribe, algunos de los cuales
lamentablemente no se puede ver bien en este mapa. Pero en la región el ejercicio de las libertades cívicas, como sabemos todos, puede poner a las personas en grave peligro. Las calificaciones de Cívicos Monitor para las Américas muestran que mientras 11 países de la región cuentan con espacio cívico abierto y otros 11 con espacio cívico estrecho, gran parte de la población de la región, unos 526 millones de personas, vive en países donde el espacio cívico se encuentra gravemente restringido. En nuestra región, un país, Cuba, está calificado como cerrado, 5 como represivos y 7 como obstruidos. Pero una cosa es importante subrayar es que tenemos documentado violaciones importantes no solo en países donde las libertades están restringidas, pero también en países con espacio cívico más abierto o estrecho. Enseguida, en Latinoamérica, Anelia, si me pasas, por favor. En Latinoamérica, las restricciones documentadas con mayor frecuencia por nosotros en el monitor en este periodo fueron la detención de manifestantes, los ataques contra periodistas, la intimidación, el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones y el acoso. Pero si bien estos 5 tipos de violaciones se destacan por su frecuencia, en América Latina también capturamos muchos casos de personas defensoras y periodistas asesinados. De hecho, en Colombia, documentar la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos fue tan difícil que en algunas ocasiones las organizaciones de la sociedad civil internacional y nacional decidieron no publicar cifras oficiales del número de activistas asesinados. Y por eso en 2019, en nuestro informe, el Monitor destacó a Colombia como país de riesgo en las Américas, por la persistente y tremenda violencia contra líderes sociales y también por los altos niveles de impunidad. Por esto también invitamos a Andrés para hablarles un poco más de Colombia. Y bien, las violaciones en la América Latina están bastante de acuerdo, de hecho, con las tendencias que hemos visto en todo el mundo. Si me pasas a la próxima pantalla, Anelia, por favor. Bueno, o sea, nosotros no podemos hablar de la sociedad civil en 2019 sin hablar de protestas, ¿no? Nuestros datos en el Monitor Cívico muestran que unos 96 países del mundo violaron los derechos a la protesta el año pasado. Eso significa interrumpir ilegalmente las protestas pacíficas, arrestar o detener a los manifestantes, o incluso usar fuerza excesiva o letal para dispersar a las protestas. Y en el gráfico en la pantalla se ilustra un punto mencionado anteriormente, que mientras la mayoría de las violaciones de este derecho se vieron en lugares donde el espacio cívico está muy limitado, también se documentan violaciones, muchas de esas graves, en países que calificamos con espacio cívico estrecho y abierto. Es el caso de Chile, que hoy está en la categoría estrecho. Pero hay que decir, un contexto difícil no ha detenido a las personas a seguir luchando por sus derechos y por una vida digna. El 80% de las actualizaciones publicadas referentes a Latinoamérica incluyen manifestaciones. Sin embargo, en casi la mitad de esas actualizaciones se mencionaba la detención de manifestantes, que fue, como dije antes, la violación que más se destacó en la región. Estos incidentes se produjeron en más de 16 países latinoamericanos, a veces en respuesta a manifestaciones violentas, pero a menudo también formaban parte de una estrategia para desmontar movimientos sociopolíticos. Y otra tendencia que quedó clara en nuestros datos. En todo el mundo, los estados están usando su poder para silenciar la disidencia y el trabajo de periodistas y de los medios. La violación más frecuente que hemos detectado a nivel global es la censura. Y Analia, la próxima, por favor. En el continente americano, los estados han tomado medidas bastante proactivas para imponer la censura a través de leyes restrictivas o hasta por el embargo de materiales para la prensa como en Nicaragua, para detener la difusión de información sobre temas como derechos humanos o la corrupción. En muchos de esos casos, las restricciones son llevadas a cabo también por actores no estatales, muchos de ellos partidarios del gobierno que realizan campañas de desprestigio y desempeñan un papel en la deslegitimación de los medios
y en la intimidación y acoso de periodistas. En las Américas hay que decir que los ataques a periodistas cometidos por agentes estatales y no estatales estuvo documentado el 30% de todas nuestras actualizaciones. Y en Latinoamérica es aún más. Tuvimos en el 36% de las actualizaciones los ataques contra periodistas. Y México, como algunos de nosotros sabemos, sigue como el país más mortífero para los profesionales de comunicación, aparte de zonas de conflicto. Bueno, es una presentación bastante corta, pero espero haber proporcionado una visión de lo que documentamos en el monitor, de las tendencias y los datos de la región. Si me pasas a la próxima pantalla, solo quiero resaltar una cosa más. Si bien que estos datos son sombríos, es importante decir que en general se trata de una historia de esperanza y sobre todo de resistencia y resiliencia, pues a pesar de las dificultades, millones de personas han tomado las calles para exigir un cambio, incluso en las situaciones más adversas. El Cívicos Monitor también ha documentado muchos casos de apertura del espacio cívico, donde, por ejemplo, defensores y defensoras de la libertad de expresión resistieron a proyectos de ley que restringirían a dicha libertad, que es el caso de República Dominicana. Es una de las razones por qué la subimos en la calificación. Y nuestro trabajo con el Cívicos Monitor sigue siendo el de defender este espacio donde trabajan los activistas y los defensores y defensoras. Bien, déjame pasarme acá para que escuchemos de Colombia, Chile y Bolivia, pero espero sus preguntas más tarde acerca de lo que dije o acerca de nuestra metodología. Y muchas gracias. Gracias, Débora. Así que, bueno, acá quedaron en pantalla también formas de comunicarse, las redes sociales del Cívicus Monitor para quienes tengan interés. Ahora le vamos a dar la palabra a Andrés Guevara Borges, que es de Pacifista de Colombia, que nos va a brindar un panorama sobre los desafíos que está enfrentando Colombia en este momento en lo que refiere al espacio cívico. Gracias, Andrés. Hola a todos, muy buenos días. Saludos desde Colombia, espero que todos me oigan bien. Eh, eh, Primero presentarme para todos, para los que no conocen Pacifista. Pacifista es un medio de comunicación, pero también es una plataforma que nació a raíz de la firma del acuerdo de paz que todos conocen entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Ejército del Pueblo, FARC, hace 4 años. Lo que hemos venido nosotros reportando desde el comienzo es que esta plataforma nació como un espacio para generar contenido, pero también para servir de plataforma para las voces ciudadanas y bueno, entiendo que en ese sentido, Pacifista como un medio de comunicación hace un trabajo muy diferente al que otros medios de comunicación hacen, pues no es solo un transmisor de información o un generador de contenidos, sino también ha servido de plataforma para ciertas voces que desde la institucionalidad, desde el mismo periodismo tradicional o los medios masivos en Colombia, no han tenido ese espacio suficiente o ese megáfono para amplificar sus voces, y estamos hablando especialmente de la población más vulnerable, pero también la población más resistente. Quiero decir con ello que un poco en el mismo sentido de hacia dónde avanza el informe de Cívicus, estamos detrás del seguimiento periodístico, pero también del seguimiento de movilización hacia los espacios de participación política, espacios de ciudadanía que están más cercenados o más amenazados, y en eso quiero ser. Hola. Alguien encendió el micrófono y... Vale.
Quiero hablar particularmente de dos fenómenos, a ver si nos queda tiempo para hablar de un tercero, pero dos fenómenos que Pacifista toma como referentes para hacer un seguimiento que pocos medios de comunicación están haciendo a este nivel en Colombia. Y es un poco lo que decía Débora sobre el asesinato y las amenazas a líderes sociales en Colombia. Colombia tiene una particularidad pues que puede ser diferente a otros países de la región, y es que por su geografía muchas regiones han estado permanentemente desconectadas, históricamente olvidadas y abandonadas por el Estado colombiano, que esto sí sucede en muchas regiones, es bastante centralista y que y en cuyas decisiones participan primordialmente tomadores de decisiones en las grandes ciudades o en la capital, ¿vale? Entonces es un estado bastante centralista, nosotros lo llamamos bogocentrista, que quiere decir que quiere decir que todas las decisiones o la gran mayoría de las decisiones que afectan a las regiones más apartadas de Colombia se toman en Bogotá sin conocer el contexto completo ni la realidad de esos lugares. Eso amenaza directamente a, eh, a las causas de los líderes sociales, porque ellos hacen las veces de la presencia estatal que no existe y tienen dos opciones: esperar a que el Estado llegue en cualquiera de sus formas, ya sea a través de la policía o a través de un hospital o de un servicio de salud o de un medio de comunicación, o simplemente abrirse ellos mismos el espacio ciudadano, que es un poco, digamos, en la línea, en la línea de cómo aborda el informe de Cívicus. En Colombia y en muchos lugares de Latinoamérica, lo sé, son los mismos ciudadanos los que no tienen ninguna opción diferente a abrirse sus propios espacios, a pesar de que a ellos les pueda costar su seguridad, su tranquilidad, su salud mental y en muchos casos la vida. El asesinato de líderes sociales, para que en la región comprendan más o menos de qué se trata esto, es un asesinato sistemático que viene no solo desde la firma del acuerdo de paz hace 4 años, sino desde mucho antes, y tiene unas connotaciones históricas eh, relacionadas con cómo los movimientos progresistas o los movimientos políticos campesinos o los movimientos de movilización ciudadana han estado bajo fuego, han estado bajo amenazas, y la participación política ha estado bien limitada en ese sentido. Después del acuerdo de la firma del acuerdo, hay regiones olvidadas en donde la ley la ejercía la guerrilla o donde la ley la ejercían los grupos armados. Al irse estos grupos armados, en muchas regiones solo quedaba el espacio ciudadano para que los colombianos que tenían la posibilidad de liderar causas que van desde el acueducto de un lugar, causas que van desde conseguir recursos para soberanía alimentaria, proyectos productivos, eh, infraestructura, salud, educación. La presencia del Estado ha tardado demasiado en llegar y son los ciudadanos los que han tenido que tomar esas banderas y hacer el propio papel de agentes de cambio, ¿vale? Entonces, esto riñe, estos movimientos sociales y estos liderazgos sociales riñen muchas veces con intereses ilícitos que quedaron después de la firma del acuerdo, que tienen que ver con, por supuesto, el narcotráfico, una realidad que ustedes conocen bien, que se cierne sobre Colombia, el narcotráfico, pero además todo el negocio que gira, el negocio ilegal que gira alrededor de este, que tiene que ver con rutas ilegales, que tiene que ver con insumos, que tiene que ver con microtráfico de drogas, tráfico interno de drogas, y con producción de cocaína, de marihuana en muchas regiones. Al margen de eso, estamos hablando de regiones con una alta población afro y una alta población indígena. Esto le suma pues, esto le suma un agravante a esta situación, y en Pacifista, desde el primer día de la firma del acuerdo de paz, quisimos monitorear con mucho juicio el tema del asesinato y las amenazas de líderes sociales. Sucede que no hay un contador específico de un registro uniforme, y un poco lo decía Débora, y es que
y es que el contador de asesinato de líderes sociales, por ejemplo, eh, no es oficial, no hay un registro único y organizaciones internacionales o bilaterales o multilaterales se han encargado de hacer su propio informe o su propio reporte de asesinatos. El gobierno tiene su propio reporte, la Defensoría del Pueblo, que actúa de manera mucho más local, tiene su propio reporte, y Pacifista decidió hacer lo mismo porque no nos convencía ninguno de los contadores de asesinatos de líderes sociales. Este que están viendo, no sé si todos lo ven, lo pueden ver, creo que sí. Esta es nuestra página y este es un capítulo que abrimos nosotros que se llama Ni un muerto más, en donde se actualiza día tras día o semana tras semana el asesinato de líderes sociales después del inicio de la implementación del acuerdo de paz. Aquí vamos en 275 y para que se hagan una idea yo puedo dejar el enlace, por supuesto, o los que puedan entrar a Pacifista y verlo. Pueden encontrar allí un poco de contexto sobre cómo surge esta iniciativa y por qué decidimos hacer un contador de líderes asesinados. Y acá cada uno de los líderes que han asesinado en los últimos 4 años está con su foto, con la región en la que vivía y un poco explicar su causa, porque allí es donde nos interesa abordar un poco más hacia dónde va el poder ciudadano, y es que eh, es un trabajo que se ha venido haciendo con organizaciones, pero nosotros desde los medios de comunicación siempre estamos en una constante disyuntiva entre mostrar a los líderes sociales para proteger sus vidas o no mostrarlos para no ponerlos en riesgo. No en todos los casos funciona igual, esto no es binario ni es matemático, pero cuando nosotros abordamos el tema de líderes sociales, siempre tenemos en cuenta como medio de comunicación qué es lo que les sirve a ellos, y si a ellos les sirve visibilidad, les damos visibilidad; si a ellos les sirve otra cosa diferente, abordamos otro tema. Todo esto con el objetivo de crear conciencia sobre el asesinato, que el asesinato a la larga de líderes sociales no debería ser el mismo asesinato de la causa, ¿vale? Entendiendo que, eh, mu- entendiendo que muchas de estas personas que trabajan como líderes sociales en la región son ejemplo de otras y representan a un número amplio de gente que podría tomar las banderas en caso de que esa persona fallezca o deba retirarse de la región o deba exiliarse por las amenazas. Esto en el capítulo de líderes sociales es más o menos lo que venimos trabajando con Pacifista. Es un fenómeno, como les digo, que es sistemático, que no reconoce desde ningún punto de vista eh, el gobierno como un fenómeno así, y que se ha encargado de minimizar al punto de decir que los asesinan por líos de faldas o los asesinan por robarles el celular, o ese tipo de discurso es el que está actualmente vigente en el gobierno y no se ha querido abordar como un fenómeno sistemático. En Pacifista también nosotros hemos venido, el segundo capítulo de mi intervención lo quisiera llevar hacia las manifestaciones y las movilizaciones, porque Pacifista quiso romper un paradigma de los medios de comunicación en el que no debería o no se vería con muy buenos ojos que tomara partido para ciertas iniciativas o para ciertos derechos fundamentales en aras de la objetividad y en aras del equilibrio. Sentimos que desde Pacifista, siendo un medio independiente que nace de una iniciativa de generación de paz, no podíamos ser ajenos y no podíamos mirar hacia el costado cuando los medios oficialistas o los medios masivos de comunicación que pertenecen a grandes emporios como banqueros y que obedecen a intereses de industriales y a intereses económicos, no podíamos dejar que la balanza, que nosotros en aras de buscar ese equilibrio que puede llegar a ser bien nebuloso, nos encontráramos siempre en el centro, mientras que la balanza se estaba inclinando hacia un costado del poder. Entonces, lo que quisimos hacer es una cosa que se llama activismo informado, y es
presentar la información necesaria para que la gente se empodere y pueda llegar a movilizarse. Esto quiere decir que muchas de las movilizaciones y muchas de las marchas y muchas de las manifestaciones que, que tienen lugar son un poco caóticas a la hora de presentar los mensajes o son un poco caóticas a la hora de abordar, sí, abordar derechos de petición o abordar causas específicas. Y nosotros lo que queríamos era aportar un grano de arena para que las voces de los ciudadanos en las calles se escucharan y hacer muestras representativas de esto. Y como medio de comunicación estamos siempre entre la frontera del periodismo y del activismo. Lo que queremos llamar activismo informado, no sentimos que riña con no sentimos que riña con los valores fundamentales del periodismo porque siempre se abordan con rigor, pero necesitamos una nueva forma de comunicación e incluso una nueva forma endogámica de comunicación entre quienes lideran las manifestaciones para que los mensajes que desde la institucionalidad, desde los grandes poderes económicos, si llegan a las grandes masas, nosotros nos apropiemos de esos canales, de esas formas de comunicación y lleguemos a obtener resultados. Así hemos hecho movilizaciones en calle, hemos protagonizado velatones, hemos protagonizado actos simbólicos en las calles, en las regiones, para que los mensajes se sientan acompañados y para que la gente encuentre en Pacifista una plataforma muy diferente a la de los medios centralistas en Colombia. Nosotros tenemos nuestro target principal son los jóvenes entre 18 e incluso hasta los 35 años. Y eso me lleva al tema siguiente sobre las movilizaciones y las manifestaciones últimas que hemos cubierto como medio de comunicación, pero que hemos visto en toda Latinoamérica. Hacia finales del año pasado, en el 2019, el 21 de noviembre se programó tal vez la marcha o la manifestación más importante en la historia reciente de Colombia, que venía un poco con ese sentimiento y ambientada también por lo que sucedía en Chile, por lo que sucedió en Ecuador y lo que sucedía en otras regiones de Latinoamérica. En España también, y encontramos que los protagonistas de estas manifestaciones eran los jóvenes. Entendemos que es una generación mucho más informada, mucho más activa y que siente mucho más la necesidad de hacerse ese espacio ciudadano propio y de poner en consideración del poder sus derechos, sus necesidades y que es una generación mucho más resistente a la represión y mucho más insistente y mucho más abierta a, los de, a promover y a exigir sus derechos. En cuanto a las hostigaciones, al acoso aquí podemos ver en el informe, un poco para yo acercarme a este tema, eh, no difiere mucho de los ataques o cómo están siendo atacados los espacios ciudadanos. Bueno, acá lo perdí, pero estaba un poco acá en este costado. Eh, no difiere mucho de lo que es la realidad en Colombia. En el último año, y aquí hablamos de ataques contra periodistas, censura, acoso, uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones, este es un fenómeno que se exacerbó y que tuvo su pico más grande en noviembre y diciembre del año pasado, en donde las manifestaciones fueron reprimidas con violencia en Colombia en espacios de participación que nacían como en lugares como en departamentos como Chocó y lugares alejados donde históricamente las movilizaciones han sido reprimidas. En esta ocasión hubo un joven, Dylan Cruz, uno de los manifestantes, un joven estudiante manifestante que fue
herido de muerte en una de estas manifestaciones. Finalmente murió unos días después debido a un proyectil que le lanzó un policía tratando de dispersar las manifestaciones. Esto hizo replantear momentáneamente el uso de la fuerza por parte de la policía, pero también las detenciones arbitrarias a defensores de derechos humanos, incluso personas que no tienen que ver directamente con la manifestación, sino que se encargan de asistir a ellas para garantizar los derechos. Y puso también en tela de juicio los protocolos de seguridad y los protocolos de cada una de las ciudades en Colombia que vivieron manifestaciones nacionales. Y desde el periodismo lo que logramos hacer fue poner un poco ese dedo en la llaga y con medios independientes a través de la Liga contra el Silencio, que es una liga de 16 medios de comunicación que buscan darles voz a estas voces censuradas o sacar los temas periodísticos y investigativos. Se los recomiendo mucho, se llama la Liga contra el Silencio, que los grandes medios o los medios masivos no publicarían. Allí hicimos toda una estrategia de contenidos que buscaba llamar la atención sobre no solo Colombia, sino sobre otros países como Chile, donde se vio la represión tan fuerte de la policía a los manifestantes, y se consiguió que se reevaluaran los protocolos de manifestaciones, lo que llamamos los antidisturbios en Colombia o los antimotines, y cuando sentíamos que el paro, lo que llamamos acá, que es la manifestación, la gran manifestación, cuando sentíamos que esto estaba empezando a cobrar de nuevo fuerza después del año pasado, pues vino el tema del coronavirus y vino un poco a planchar todo el ambiente de nuevo y a darnos un baldado de realidad en el que se han venido desnudando todo tipo de desigualdades, todo tipo de nuevas formas de cercenar espacios de participación, de cercenar derechos ciudadanos. Y en nuestro camino actual lo que estamos haciendo es cubriendo un poco ese tema, hacia dónde van los nuevos abusos contra los derechos humanos y todo ese espacio que nos está dando la pandemia para darnos cuenta de cómo las desigualdades y la crisis, la emergencia que estamos viviendo, está ahora poniendo en riesgo nuevos derechos que antes incluso ya estaban garantizados, como el derecho a estar en las calles y el derecho a trabajar y el derecho a alimentarse. Solo para cerrar, quería decirles que en este último mes hemos venido tratando, voy a poner acá eh, en la página, voy a poner acá un poco los temas que hemos venido, que hemos venido tratando para que se hagan una idea de cómo hemos mostrado desigualdades en cuanto al sistema de salud, la calidad del aire, por ejemplo, la violencia contra excombatientes de las FARC en regiones del país, la soberanía alimentaria, la desigualdad que hablábamos de quien tiene dinero puede protegerse de la pandemia, el servicio de ayuda de salud, la violencia de género para las mujeres que se quedan con sus agresores, en su mayoría las mujeres que se quedan en la cuarentena con sus agresores, seguridad informática sobre qué nos espera de ahora en adelante para el seguimiento que nos hagan en temas de salubridad, por ejemplo, nuestras historias clínicas, nuestra privacidad, los líderes sociales que ahora más que nunca ven amenazadas sus causas porque no pueden hacer el activismo y encontrar ese espacio ciudadano y deben recurrir a nuevas formas como la tecnología, como esto que estamos haciendo nosotros, pero que la infraestructura de muchas regiones no da para que ni siquiera tengan una conexión a Internet. Y una crisis también cultural que es como varias de las amenazas que se ciernen sobre nosotros a la hora de analizar esta pandemia, más allá del riesgo de salud pública, del riesgo en cuanto a qué tantos espacios y qué tantos espacios ciudadanos y qué tantos derechos se ven amenazados. Ya hicimos un recorrido esta semana última de la violencia policial
asegurándose de que las personas cumplan la cuarentena por género, por número de cédula en distintas regiones. Y lo que nos hemos dado cuenta es que esto le brinda nuevas herramientas a un Estado represor para crear nuevas formas de violencia cuando no tiene garantizada, cuando hay gente que no tiene garantizado su derecho al alimento o su derecho al trabajo o su derecho a una vida digna. Y es muy difícil quedarse en casa cuando tú no tienes garantizados esos derechos. Entonces, es algo sobre lo que queremos llamar la atención en el último tiempo. Eso sería todo. Les recomiendo que entren a pacifista.tv y vean un poco el panorama de cómo estamos abordando este y otros temas. Tres que en los cuales quiero hacer énfasis: movilizaciones, líderes sociales, el periodismo, periodistas amenazados y excombatientes de las FARC también en riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por una presentación tan completa de todo el trabajo que está haciendo Pacifista. Para nosotros, desde el Cívicus Móvil, por supuesto, es una fuente de información increíble poder contar con todo lo que ustedes hacen. Y además, muy importante el tema que planteaste ahora, lo último, el desafío, digamos, que la pandemia trae para el espacio cívico con los nuevos tipos de restricciones que están surgiendo en todos los países a las libertades de las personas por la seguridad sanitaria, pero a veces realmente afectando estas libertades de una manera que no se debiera. Bueno, hay muchos ejemplos de iniciativas a nivel mundial que están ahora en este momento monitoreando esto justamente, pero bueno, es un tema que no podíamos eludir mencionar en esta reunión porque va a afectar increíblemente el espacio cívico. Ahora entonces le voy a pasar la palabra primero a una compañera de Bolivia y luego a una de Chile. Ellas van a compartirnos la experiencia de sus países. Le doy la palabra en primer lugar a Moira Vargas, de Fundación Construir, de Bolivia. Moira, para que puedas hacer tu presentación. ¿Aló? Sí, Moira, te escuchamos. Moira, ¿te escuchamos? Sí, te escuchamos y estamos viendo Bueno, la presentación. está tan lento que no puedo poner grande. Seguramente algún rato volverá. Bien, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a RedLat y a Cívicus por la invitación para poder participar de este espacio en el que podamos conversar sobre los derechos que ahora se encuentran bajo fuego. Agradezco la participación de tanta gente y, bueno, agradezco especialmente la participación de compañeros y compañeras de Bolivia que seguramente van a poder enriquecer posteriormente mi intervención. Bueno, yo pongo ¿se ve la presentación? Pregunto. Se ve, se ve. Sí, sí, Okay. Bueno, yo he denominado mi presentación entre dos fuegos, porque como ustedes saben, a partir del 20 de octubre del año pasado hemos comenzado a tener una crisis política luego de las elecciones que han generado muchísimas... carambas, no me permite.
bueno, que han generado muchísimas restricciones y muchísimo dolor durante todo ese tiempo entre octubre y noviembre. Primero, bueno, el marco normativo de Bolivia, nuestra constitución que reconoce el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a la libertad de expresión, opinión, y además como países de la región que tenemos el bloque de constitucionalidad en el cual, del cual forman parte los tratados internacionales, ¿no? Van a disculpar, pero está muy lenta mi computadora. Bueno, como les decía, de octubre a noviembre de 2019 hemos vivido los bolivianos y bolivianas una crisis política muy fuerte que ha generado criminalización de la protesta, manifestaciones públicas que fueron reprimidas por la policía, posteriormente por las Fuerzas Armadas, la promulgación de un decreto supremo del gobierno transitorio que exoneraba de responsabilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas cuando estaban en legítima defensa. Este decreto supremo ha tenido una vigencia de 2 semanas, del 14 al 28 de noviembre del año pasado. Esta crisis también ha generado la muerte de 35 personas en Monteros, Sacaba y en el Alto. Han habido amenazas a periodistas, a comunicadores populares, medios de comunicación, incautación de equipos de trabajo y agresiones a periodistas mujeres. Y cuando bueno, como ustedes también saben, a partir de noviembre tenemos un gobierno de transición que tenía como principales tareas la pacificación del país, porque estábamos realmente en una crisis muy fuerte y muy violenta, se han generado acciones muy violentas, se han quemado casas de defensores de derechos humanos, se han quemado casas de gobernadores, en fin, y esta era una de las tareas que tenía el gobierno de transición, y la otra tarea era la convocatoria a elecciones transparentes, ¿no? Sin embargo, una vez que estábamos saliendo de todo este proceso y estábamos volviendo otra vez a una relativa normalidad y una época sin violencia, se genera esta crisis del coronavirus, ¿no? Que también, como decía Andrés, han ido generando varias restricciones. Estamos ahora en una cuarentena hasta el 30 de abril. Salimos una vez a la semana, de acuerdo a la presentación, a la finalización del número de nuestro carnet de identidad para abastecernos. Y bueno, son medidas que han tomado el gobierno central desde el 23 de abril, o de marzo, perdón, que estamos en esta cuarentena, preveyendo e intentando contener lo que puede ser resultados muy duros de la pandemia en nuestro país, ya que tenemos un precario sistema de salud, ¿no? Entonces, hasta el día de ayer teníamos 441 infectados y tenemos 29 fallecidos, lo que es una tasa de letalidad bastante alta. Las condiciones de nuestro sistema de salud son realmente preocupantes. No tenemos la cantidad de respiradores, la cantidad de salas de terapia intensiva, tampoco tenemos la cantidad de especialistas intensivistas. Entonces, esta es una manera de poder contener a la pandemia y poder dejar y dar más aire al sistema de salud. En el marco de esta emergencia sanitaria declarada por el gobierno central, se han ido promulgando varios decretos supremos, ¿no? Y en alguno de ellos se encuentran algún tipo de disposiciones preocupantes acerca de lo que puede ser la libertad de expresión.
Hay un decreto supremo, el 4200, que establece que las personas que inciten el incumplimiento del presente decreto supremo o desinformen o generen incertidumbre van a ser sujetos de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública. El otro decreto supremo, que es más reciente, que dice que en el marco de emergencia sanitaria se prohíbe la difusión de mensajes o contenidos que promuevan la desinformación y sean contrarios al decreto supremo, y que el incumplimiento a este decreto será sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública. Estos son decretos o estas son disposiciones que de alguna manera van vulnerando, porque además tienen un lenguaje sumamente ambiguo y poco claro. ¿Qué es lo que se entiende por desinformación? ¿Cuál es la figura penal que tipifica la desinformación? En fin. Sin embargo, también en el marco de estas disposiciones, las declaraciones del ministro de Gobierno, que fueron ayer, además que fueron dadas ayer, que ellos dicen que están haciendo un ciberpatrullaje a todo lo que son las redes sociales, y en ese marco se han detenido ya a como 67 personas y se tienen 35 personas con sentencia, que sean quienes han optado por el procedimiento abreviado, que es un procedimiento que te declaras culpable y que en el marco de eso te dan una sentencia, ¿no? Entonces hay muchísimas amenazas, sobre todo de ministros del órgano ejecutivo, que dicen, bueno, si no cumplen se van a la cárcel, si hacen esto van a la cárcel, tienen que estar en la cárcel, en fin. Entonces hay un espacio también de bastante agresión hacia los ciudadanos, que sin embargo, dentro de todo esto hemos ido cumpliendo de manera ordenada en la mayoría de los bolivianos y bolivianas la cuarentena determinada por el gobierno central. Una yapita sobre el derecho a la asociación, que como ustedes saben también, y que ha sido también tratado en el monitor de Cívicus durante mucho tiempo, Bolivia tiene una ley y un decreto desde el año 2013 que permite revocar la personalidad jurídica a las organizaciones. Da esta competencia a la Asamblea Legislativa mediante una ley declarada por necesidad o interés público, que de la misma manera es sumamente ambiguo y amplio, por realizar actividades distintas o dedicarse a otro rubro que no sea el indicado en el estatuto, por sentencia penal ejecutoriada a las personas que ejerzan la representación de las organizaciones, que realicen actividades que atenten en contra de la seguridad o el orden público, que igual es muy ambiguo. El orden público es algo muy grande, ¿no? Por incumplimiento a las políticas y normas sectoriales, previo el informe del Ministerio del Área, y asimismo obliga a las organizaciones a alinearse al Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en este marco, en el marco del derecho a la asociación, las organizaciones estamos trabajando en la revisión y ajustes del decreto reglamentario y en una propuesta de ley para ser presentada a la próxima Asamblea Legislativa. Están aquí los compañeros y compañeras de UNITAS, con quienes estamos trabajando de la mano en el marco de poder mejorar el marco normativo de las organizaciones, sobre todo en lo que compete al decreto supremo, que es competencia del órgano ejecutivo y no del legislativo. Entonces, seguimos entre los dos fuegos. Las elecciones generales que tenían que realizarse el 3 de mayo han sido pospuestas por la cuarentena. Todavía no tenemos una fecha definida. Inicialmente el presidente del Tribunal Supremo Electoral había propuesto para mayo para junio o para septiembre, pero todavía no ha sido tratado por la Asamblea Legislativa. Posponer las elecciones generales
debe tener una ley de la Asamblea Legislativa. La mayoría de los bolivianos y bolivianas acatamos lo dispuesto por el gobierno nacional respecto a la emergencia sanitaria. Cada vez hay menos focos de desobediencia en la cuarentena. Sin embargo, también en Bolivia tenemos un gran porcentaje de personas que trabajan en la economía informal, casi el 80%, y que viven al día. Entonces, eso complica y abre brechas muy grandes entre las personas, entre la población que tenemos. Para paliar un poco esto, el gobierno ha dispuesto medidas a través de bonos. Hay bonos familia, para el bono familia, para los padres y madres que tienen hijos e hijas en colegios y en escuelas. Inicialmente era solamente para las unidades educativas públicas. Ahora se han ampliado a las unidades educativas también particulares. Hay un bono canasta para las personas que no reciben ningún otro beneficio del Estado, y también un bono universal que es para todos los bolivianos y bolivianas a partir de los 18 años que no tienen salario fijo, que no tienen jubilación, que no tienen ningún otro tipo de bonos que da el gobierno central. Estas son medidas paliativas que que pueden ayudar en algo, porque realmente las condiciones en las que están las personas que viven al día son muy complicadas, son muy duras, además de otra población vulnerable, como son los adultos mayores que viven solos, que no pueden ir a comprar no pueden ir a abastecerse, que no tienen quien los apoye para poder cobrar la renta dignidad que paga el Estado. En fin, es muy, muy complicada la situación. Sin embargo, estamos esperando los resultados de la cuarentena, cuándo y cómo concluirá, y cuáles también serán las consecuencias de la crisis económica y la crisis social de esta pandemia en Bolivia, ¿no? Ese es un pantallazo muy rápido de lo que les puedo dar. Me imagino que por eso les decía, los compañeros de Bolivia que están conectados podrán seguramente enriquecer esta mínima presentación, y bueno, quedo a disposición para las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Moira, por la presentación tan clara sobre la situación en Bolivia, especialmente los desafíos que se enfrentan en el marco de esta pandemia. Y sí, ojalá tengamos oportunidad de escuchar a otras personas de Bolivia, pero si no, también algunos han pedido que se compartan estas presentaciones, así que podrán también tener la presentación o preguntarte a ti directamente los que quieran profundizar un poquito más. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra entonces a Giovanna Roa, de Ruidosa, de Chile, quien nos va a contar también desde su perspectiva la situación en Chile. Giovanna. Hola, sí, ¿cómo están? ¿Se escucha? Sí. Se escucha. ¿Vale? Ah, ya, perfecto, muchas gracias. Hola, me presento, mi nombre es Giovanna Roa, de Chile. Soy activista feminista y también fundadora de un partido político, bueno, al principio Movimiento Político Ciudadano, hoy un partido político que se llama Revolución Democrática, y de una alianza amplia de izquierda progresista acá que se llama Frente Amplio, así que eso ha sido como los proyectos políticos en que hemos estado trabajando los últimos años, los últimos 10 años, en el total de la historia. Y bueno, primero, claro, agradecer totalmente la invitación, qué interesante es poder ver la sistematización de también los escenarios, ¿no?, globales y latinoamericanos con respecto a la presentación de Débora, el informe, así que muchas gracias. Y también un agrado y preocupante a la vez escuchar a Andrés y a Moira con respecto a las situaciones particulares de los países de Latinoamérica, pero también con este factor común de la precarización de la garantía de derechos,
que sufrimos todos los países. Lo que a mí me pidieron que hablara sobre Chile, lo que pretendo hacer muy brevemente es hacer un contexto de lo que ha pasado desde el estallido social de octubre hasta ahora. Y bueno, así que voy a partir, me salió una cosa que no entiendo, ahí sí. Bueno, ¿qué pasó en Chile el 18 de octubre? Como en una repasada bastante rápida, hubo un llamado estallido social. Ese estallido social, nosotros como ciudadanamente lo llamamos como que Chile despertó, ¿no? De un letargo que venía probablemente de la instalación como laboratorio que había tenido Chile, de las medidas neoliberales que se instalaron en la dictadura de Pinochet y que fueron administradas como hacia la garantía de derechos básicos durante 20 años de gobierno democrático, pero con la evidente transición que se pasa en un país desde la cultura también, ¿no? La cultura restrictiva que establece una dictadura con las medidas económicas que puso y con un país que deja su garantía de derechos al mercado y no al Estado como problemática histórica. Y ahí viene la raíz de lucha que parte en los movimientos sociales como el movimiento estudiantil desde 2006 en adelante, y que a esa lucha se le va sumando durante estos años la lucha por las pensiones justas, con la idea de derrocar el sistema de AFP, que son como estos seguros administradores privados de nuestras pensiones, y después con el despertar feminista de 2018, que en Chile tuvo una fuerte ligación estudiantil también. Y ahí yo quisiera poner como antecedente esa lucha feminista, no solamente porque sea mi tema, sino porque el movimiento feminista sí logró instalar una idea de la precarización de la vida, sobre todo en países como los nuestros. Chile no es la excepción. Y ahí viene entonces el 17 o 16 de octubre, el gobierno decide subir 30 pesos, que es un porcentaje igual importante de el ticket de transporte público. Y ahí lo que pasa es que Chile explota. O sea, los estudiantes secundarios empiezan a evadir masivamente el transporte público, especialmente la red subterránea de metro, bajo la consigna que es muy decidora de evadir, no pagar, otra forma de luchar. Y en ese sentido hay una sociedad completa que se pone detrás de los estudiantes, entendiendo como justa esta evasión ante los abusos sistemáticos que tenemos con respecto a nuestros servicios básicos o nuestra forma de interactuar básica, súper desigual además. Entonces esto es como la gota que rebalsa el vaso, ¿no? Y después había una consigna escrita en muchos muros que también era muy bonita, que decía, no son 30 pesos, son 30 años, haciendo una analogía también como con esta historia reciente. Y eso pasa el 16 de octubre, esa misma noche que empiezan las manifestaciones de evasión en el metro, la ciudadanía, incluyéndome, partimos a las principales estaciones de metro, por lo menos en Santiago, a hacer cacerolazos de apoyo a los estudiantes. Y ahí como que explota todo, ¿no? En 2 días, el 18 de octubre, teníamos al país ardiendo, básicamente. Cesaron el 18 de octubre las operaciones de metro porque empezaron a haber disturbios así sistemáticos en todas las estaciones, ya no se permitió, o sea, ya no se podía hacer nada, y el gobierno responde de una forma muy poco empática. Recordar que el gobierno en que estamos ahora es un gobierno de derecha, altamente promotor del sistema político, social y económico que tenemos instalado, y decretan 2 cosas que son leyes restrictivas, como lo dice en el informe, que son determinantes para lo que pasaron los siguientes 3 meses, que es, por un lado, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que es una ley de seguridad que trata a los manifestantes bajo el título de terroristas, lo que hace mucho menos democráticos y justos y de garantía de justicia los procesos a los que se toma a esos manifestantes cuando se les lleva presos. Y por último, y que esto fue un golpe durísimo para la sociedad civil, el presidente Piñera esa misma noche establece el toque de queda, que el toque de queda en el fondo era algo que sistemáticamente se usaba en la dictadura, que mi generación no había vivido, y que fue como un revivir toda esta historia de opresión, ¿no? Entonces, como en términos de las leyes restrictivas, ahí el gobierno reacciona muy fuerte. Y el viernes 25 de octubre, esto empezó el 18 de octubre,
la ciudadanía sin liderazgo, sin cabeza, sin estructura orgánica, se autoconvoca a la marcha más grande de todas, y solo en Santiago participaron más de 1,5 millones de personas. Lo mismo se replicó en otras ciudades con menos cantidad de gente, pero proporcional a los habitantes. Y eso fue muy impactante. O sea, ahí todos dijimos, bueno, Chile cambió. Como nos enfrentamos a una nueva era en que la sociedad civil efectivamente despertó, y ahí hizo mucho sentido el Chile despertó. Y bueno, la principal disputa, como lo dije antes, era la idea de una sociedad de derechos que dependa del Estado, que tenga cobertura universal y que no dependa del mercado y de la capacidad de pago, la capacidad de acceso o incluso políticas públicas de voucher que habíamos tenido durante los últimos 30 años. ¿Cuál es la gracia? Es que el movimiento pasa a ser muy amplio socialmente, no discrimina ni edades, ni generaciones, ni estratos sociales, lo que lo hace muy convocante, muy horizontal y masivo. Y ahí empieza entonces las manifestaciones del uso del espacio público, el uso del espacio cívico como un espacio de congregación, de articulación y por supuesto de manifestación pacífica, muy creativa. Eso era como una herencia que teníamos del 2011 del movimiento estudiantil, también del movimiento feminista. Y comienzan las brutales violencias sistemáticas de parte del Estado con respecto a la ciudadanía. Ahí yo estuve mirando el informe y dentro de los principales enfoques que había de las Américas, con respecto a censura de medios, y a propósito de la situación de Bolivia, en el fondo, yo no tengo muchos antecedentes. Hubo efectivamente censura al área periodística, pero también hubo otra externalidad positiva, si se puede decir de alguna manera, que tuvo que ver con el alza de nuevos medios, sobre todo en las plataformas digitales, y sobre todo también la interacción y la autodenuncia o la denuncia ciudadana a través de redes sociales. Con, por supuesto, el reparo de la ambigüedad que puede generar eso del crecimiento de las fake news versus la información líquida y constante. Entonces ese tema podríamos revisarlo más adelante, pero la verdad es que preferí enfocarme en la disolución de manifestaciones y el uso excesivo de la fuerza, que fue lo principal. Y la violación sistemática de derechos humanos en Chile, y eso no lo estoy inventando yo, lo dice el Instituto Nacional de Derechos Humanos acá, y lo dicen también organizaciones internacionales que vinieron a hacer espacio de observación. Entonces, bueno, yo voy a hablar con las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es desde el 18 de octubre hasta finales de diciembre, entendiendo esos 3 meses como los meses más álgidos de las manifestaciones. Tuvimos 2.050 personas oficialmente, esto siempre son cifras de las personas que estuvieron dispuestas a dejar sus testimonios y no necesariamente del total. Se entiende que hay una cifra negra de quienes no judicializaron o ni siquiera pusieron la alerta sobre sus lesiones. Entonces, más de 2.000 personas lesionadas por disparos de perdigones que además son ilegales dentro de los mismos protocolos de las policías. De hecho, en un momento como a los 2 meses se encontraron metales pesados en los perdigones, lo que supone que no es legal porque los perdigones debiesen ser solamente disuasivos a los pies y de caucho, y en este caso se estaban disparando a los ojos, a las caras, a los cuerpos. Y bueno, 230 personas dañadas por lacrimógenas, que es el uso de gases excesivos que hay para disolución de manifestaciones en general, siendo esta lanzada directamente a caras y ojos, que tiene mucho que ver con las heridas oculares. 180 personas con lesiones graves por balines y 51 por balas directamente. Esto todo desde las Fuerzas Armadas y del orden. Es interesante también ver que dentro de ese universo hay un porcentaje importante que son menores de edad, por lo que también la protectora de la infancia en Chile se metió muy fuertemente a la garantización de derechos humanos de la infancia, de los niños y adolescentes, y también, por supuesto, con un foco muy particular en violación de los derechos de las mujeres y de las comunidades LGTBI+. Y también en otras regiones que no son la metropolitana, un fuerte hincapié represivo en nuestros pueblos originarios. Y ahí me gustaría hacer un doble clic en la mirada feminista del problema con respecto a la variable de acoso,
tuvimos muchos casos, muchos casos de violencia sexual y de otro tipo de torturas que tenían vejaciones de tipo sexual hacia mujeres menores y también hombres jóvenes, que es algo muy particular que pasó en Chile, que tiene que ver, por ejemplo, con los desnudos bajo arresto, con exigir que se hicieran sentadillas desnudos, con tocaciones y bueno, y con bastantes también denuncias de violaciones directamente. Y cuando estoy hablando de violaciones, no son solamente violaciones, esto es muy brutal, pero no son solamente violaciones una vez que estabas preso en la cárcel, sino también muchas violaciones se dieron adentro de los carros de la policía, dando vueltas por la misma ciudad, mientras se violaban personas y se iban subiendo y dejando. Entonces, ha sido bien, fue muy fuerte, fueron épocas de mucha esperanza, pero de mucho dolor también. Y hay más de 980 acciones judiciales interpuestas durante la crisis que son por torturas y violencia sexual. Entonces también hay un foco en mujeres y juventud que es bien importante. Y bueno, yo creo que ya lo han escuchado, que nosotros tuvimos una fuerte violencia con respecto al daño ocular. En Chile perdimos 335 ojos de ciudadanos y ciudadanas durante 3 meses. 24 de esas personas quedaron con ceguera total de ambos ojos. Y hay 2 casos emblemáticos que me parece que vale la pena destacar. Uno es Gustavo Gatica, un estudiante de 23 años que se estaba manifestando pacíficamente y recibió balines en sus 2 ojos. Fue muy fuerte, de hecho en un momento circuló la foto hasta que la familia evidentemente pidió que ella no pasara. Y todos vimos como, me emociona igual como para mal, todos vimos como Gustavo perdió sus 2 ojos y vio truncada su posibilidad de ver para toda la vida. Y la otra es Fabiola Campillay, una trabajadora que iba solamente caminando desde su casa al paradero del transporte público y de la nada recibió una bomba lacrimógena en la frente y también se quedó absolutamente ciega. Solo quería poner esos 2 ejemplos para explicar el azar de la violencia, a diferencia de lo que contaba el compañero, por ejemplo, de Bolivia, que era un poco como esta idea de una violencia más reiterada hacia ciertos liderazgos o activismos. Acá era mucho más hacia la sociedad civil usando el espacio público y nada más. Bueno, después, ¿cómo reacciona el gobierno? Reacciona con más represión. La represión fue subiendo durante los meses y con un escenario político de mucha deslegitimación de la escena política en general, fueran jóvenes, viejos, nuevos, antiguos. Hubo, de hecho, uno podría hablar de una tesis de jubilación temprana de las nuevas fuerzas políticas, incluida a la que yo pertenezco, dado un agotamiento totalmente entendible de la ciudadanía con respecto a la respuesta que apoyaba la institucionalidad. Y ahí se empezó a hablar de una agenda social a propósito de la falta de acceso a la salud, de la precariedad del transporte, las pensiones, etcétera, las cosas que ya les comenté. Pero hasta hoy, abril del año siguiente, no hay nada concreto de avance en eso de parte del gobierno. Pero sí empezamos un proceso que se dio muy naturalmente también desde las calles, de la exigencia de una nueva constitución, que derrocara la constitución de Pinochet, una constitución hecha bajo dictadura, que obviamente no cumple ni un estándar democrático. Y ahí sí se logró gracias... Perdona que te interrumpa. Un minuto o 2 para ir cerrando, ¿ok? Sí, perfecto. Y ahora Gracias. el proceso, y ahora entró al COVID, y por el COVID el proceso de nueva constitución pasó de... Se supone que vamos a tener plebiscito ahora el 25 de abril y ahora se corrió para octubre. Obviamente no están las condiciones para hacer votaciones masivas. Y ahí con respecto a lo que está pasando en COVID, bueno, se esperaba que en marzo hubo un 8M feminista en que también hubo más de 2 millones de personas en la calle, más todo eso que se supone que era el revivir del movimiento social a partir de marzo, quedó obviamente fuera por el tema del COVID. Y lo que estamos con preocupación particular ahora, y ahí coincido con el compañero de Colombia, es la idea de cómo se garantiza que la gente pueda tener una cuarentena que resguarde como su salud, pero que tenga garantías mínimas, como por ejemplo el derecho al trabajo, o cómo se va a dar algún tipo de subsidio universal, especialmente pensando en los trabajadores informales que no tienen tampoco las vías de acceso a los bonos que ha estado planteando el Estado. La revalorización de la importancia del aula y de las labores de cuidado en la casa, ahora que las familias tienen que como estar teletrabajando, pero a la vez educando a sus hijos en la casa.
y por supuesto la profundización de la desigualdad, especialmente en términos de violencia, cuando hay mujeres que están viviendo con sus maltratadores y también niños, niñas y adolescentes que están viviendo con sus abusadores, ya sea de violencia física o sexual, 24/7, ¿no? Entonces, ese es el peligro de la garantía de derechos que hay hoy y ese es como el reenfoque, pero sigue siendo parte del problema sistemático que tenemos con respecto a nuestra sociedad neoliberal y la no garantía de derechos y la desigualdad profunda que en este tipo de crisis se hace evidente. Así que súper atenta a que sigamos la conversación. Eso, como panorama general desde Chile. Muchísimas gracias por tu relato, muy interesante. La verdad que complementa todo lo que ya sabemos, pero nunca lo sabremos tan de primera mano. Muchísimas gracias, Giovanna. Seguramente va a haber mucha gente interesada en seguir profundizando en esto. Ahora estamos en un espacio de preguntas y respuestas. Ya surgieron algunas preguntas en el chat. Que ahí pueden, bueno, los que quieran también pueden agregar más preguntas, pero también queremos habilitar si alguno quiere hacer la pregunta a través del micrófono, también lo puede hacer. Vamos a tener unos minutos, porque después también tenemos la intervención final de Gina Romero de Red Lab. Entonces, bueno, a ver, si alguien quiere hacer alguna pregunta, y si no, podemos ir contestando mientras tanto algunas de las preguntas que surgieron en el chat. Débora, ¿tú querés contestar alguna de las preguntas que surgieran mientras a los demás van pensando si tienen algo para preguntar? Sí, claro. O sea, vimos que hubo una pregunta de Marcelo, ¿cómo llegamos a la calificación que tenemos de los países en el monitor? La verdad es que para contestarlo bien podría tomar como 15 minutos en eso, pues es una metodología que agrega múltiples flujos de información y que comprenden datos que son cuantitativos y cualitativos también, y que introducimos en un sistema central. Pero para simplificarlo, lo que hay que saber es que llegamos a las calificaciones a través de 3 fuentes principales, algunos informes publicados por organizaciones internacionales, regionales y nacionales, de las cuales ponemos un peso mayor en las fuentes nacionales, o sea, de quién está más cerca de lo que pasa. También usamos las actualizaciones de nuestras organizaciones colaboradoras que están ahí publicadas en el sitio web de Monitor, de la plataforma. Y también usamos índices cuantitativos que son publicados por otras organizaciones acerca de las 3 libertades que monitoreamos. Uno de esos es el de Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo. Entonces, una cosa que quería decir es que es importante recordar que las categorías son bandas bastante amplias, dentro de las cuales hay un rango, o sea, no es porque 2 países están ahí calificados como estrechos que son exactamente iguales en cómo tratan las libertades. Y vale tener en cuenta que las calificaciones representan una evaluación de 3 libertades fundamentales, la de asociación, la de reunión pacífica y la de expresión. Lo que significa que 2 países de la misma categoría pueden estar violando diferentes libertades de formas distintas. También quería decir, porque Andrés usó el informe que teníamos en 2018, quería decir que el último informe de Cívicos Monitor, el Poder Ciudadano Bajo Ataque 2019, está publicado en el sitio web de Monitor. Voy a compartir el enlace después para consultarlo. Y tenemos todos los datos que presenté yo y un poco más de otras regiones del mundo. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Débora. Yo quisiera contestar una de las preguntas que hicieron en el chat. Una persona preguntó por qué República Dominicana había cambiado su clasificación y había mejorado. Bueno, como acaba de explicar Débora, para eso se analiza en base a una metodología
tomando en cuenta que son esas 3 libertades las que se monitorean. Eso no quiere decir que dentro del país puedan haber otra cantidad de problemas en términos de derechos humanos. En República Dominicana sabemos que existen grandes desafíos en derechos humanos con todo lo que tiene que ver con refugiados, con violencia de género, con grupos más vulnerables. Pero en el último año específicamente hubieron algunas acciones ciudadanas que a través de manifestaciones pacíficas lograron desafiar lograron cambiar, impedir leyes de difamación que atentaban contra la libertad de expresión, o salieron también a las calles para impedir la enmienda constitucional de reelección del presidente Medina, salieron a las calles en el momento de la suspensión de las elecciones. Digamos, todo eso marcó que se mejoró en cuanto a las posibilidades de la ciudadanía de manifestarse en forma pacífica para la defensa de algunos derechos. Pero después, si querés, a la persona que estaba interesada en esto, podemos conversar más directamente, ver el tipo de información que está publicada de la República Dominicana en el Monitor y darle más información. Ahora, para darle la palabra a otra compañera, Moira, de Bolivia, pidió que quería hacer un comentario. Moira, te doy la palabra. Gracias, Analía. Sí, yo solamente quería hacer un comentario respecto a un chat que veía que decía que es importante recalcar que la situación crítica de libertades fundamentales que tenía Bolivia el año pasado con el gobierno anterior ha ido cambiando en gran medida. Evidente, yo les ponía ahí que teníamos que estábamos trabajando algunos, por ejemplo, la modificación del decreto supremo con el órgano ejecutivo, donde ha habido mayor amplitud y poder tener espacios de participación de la sociedad civil que antes no tenía, ¿no? Sin embargo, también decía, estamos entre dos fuegos, porque de la crisis del año pasado hemos quedado muy golpeados, hemos quedado dolidos y nos va a seguir tomando tiempo ir sanando las heridas. Y ahora tenemos esto otro que como que nos pone en un statu quo de poder ver hacia adelante qué podemos hacer, ¿no? Entonces, solamente quería comentar respecto al chat que había ahí. Gracias, Moira. Gracias por atender ese comentario. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? En este momentito, si no, le daríamos la palabra a Gina para que ella haga sus comentarios finales. Analia, creo que en el chat hay Susana de Bonitas que quería un momento también. Bueno, con mucho gusto, Susana, entonces. Hola, muchas gracias. Un saludo a todos y a todas. Qué linda reunión para poder analizar lo que está pasando. Quería solamente hacer un poquito de énfasis en la excepcionalidad que estamos viviendo todos los países y más en el caso boliviano, que más allá de una continuidad de lo que está sucediendo en otros países en términos de gobiernos y políticas que se están implementando, que reducen el espacio cívico, en el caso boliviano, el gobierno de transición en el que estamos ha permitido hacer de alguna manera una pausa, incluso en el sentido político, a pesar de que tenemos también información precisa sobre cómo se siguen activando ciertos sectores afines al anterior gobierno para desestabilizar justamente esta etapa tan complicada que estamos viviendo como país. El informe que ha hecho UNITAS el año pasado, o sobre el año pasado, vamos a compartirlo también con ustedes, es el informe del Observatorio de Defensores, y quería solo aclarar que el recuento de todos los hechos de violaciones a las libertades fundamentales 2019 ha sido muy, pero muy fuerte en términos de censura, en términos de acoso, tener además mecanismos institucionalizados para seguir promoviendo la
crítica o más bien acciones en contra de cualquier disidencia, y peor aún con la crisis de octubre y noviembre que hemos tenido muertes, como bien ya ha explicado Moira, pero que hasta ahora no han sido esclarecidas porque también existen evidencias de que han habido grupos irregulares afines al gobierno del MAS que han estado participando en esas movilizaciones que, aparte de la presencia de policías y militares, han generado muertes. Entonces hay que contextualizar bien la situación boliviana, porque creo que es un poco atípica a lo que en otros países se está viviendo por este corte que ha habido de recuperación de la democracia ante el fraude electoral que hizo el gobierno de Evo Morales. Quería comentar nada más eso. Gracias, Analía. Gracias, Susana. Muchas gracias por tu comentario. Acaba de entrar una pregunta que dice: desde nuestra organización nos gustaría saber cómo colaborar con información para sus informes, tomando en cuenta que somos una organización local, pero dentro de nuestro trabajo está la articulación de alianzas entre organizaciones, monitoreo, formación. Bueno, este comentario es muy interesante, porque eso, bueno, es una cosa que nosotros queremos decir. Toda la información que ustedes nos puedan hacer llegar al monitor desde sus países, desde monitoreos que están realizando, nosotros como Red Lab y rendir cuentas, digamos, nosotros estamos constantemente tratando de monitorear lo más posible y tratar de buscar la mayor cantidad de fuentes de información, no solo guiarnos por las fuentes nacionales o internacionales, sino ir directamente a las fuentes locales. Entonces, toda la información que nos puedan hacer llegar directamente al monitor por todos los medios de contacto que publicaron acá, o directamente a nuestros mails personales, son bienvenidas, por supuesto. Toda esa información es muy bienvenida y es lo que nosotros necesitamos para tener la información, poder triangular la información y hacerla lo más fiable y confiable posible. Le voy a dar la palabra entonces a Gina, y después, si tenemos algún ratito, porque no quisiera que nos extendiéramos más en la reunión, más del tiempo que tenemos. Sin duda que quedan muchos temas para conversar, pero le voy a dar la palabra a Gina, y capaz que ahí también ella puede responder algunas de las preguntas que tienen. Bueno, muchas gracias, Analía. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, te escuchamos y te vemos. Listo. Te escuchamos. Bueno, gracias a Débora, a Andrés, a Moira, y a Giovanna, y a todas las personas que han mandado sus preguntas y que están presentes en el webinar. Desde Red Lab, estos ejercicios nos parecen vitales, y nosotros además hacemos parte, como ya Analía lo mencionó, de las organizaciones investigadoras del monitor. Tenemos a cargo 11 países, incluyendo los de Centroamérica, Cuba, Bolivia y Venezuela. Entonces, si alguno de ustedes tiene información que es relevante y que quiera compartir, pues por supuesto después les pongo los correos en el chat para que puedan enviar lo que requieren. Las presentaciones, como hemos escuchado, han mostrado algunos casos relevantes de la situación en la región, de lo que pasó el año pasado en temas de ambiente habilitante o espacio cívico. Muy interesante escuchar estos 3 países que tienen una calificación diferente en el monitor, y sin embargo tienen unos retos muy parecidos que de una u otra forma están asociados con los retos generales de la región. Colombia tiene una calificación, desde los 3 presentados, Colombia es el de peor calificación, con reprimido; Bolivia una calificación intermedia con obstruida; y Chile una calificación un poco digamos, un poco mejor, con estrecho. Estos 3 aspectos de calificación presentan retos diferentes, y sin embargo vemos cómo es tan relevante tener en cuenta que no importa en qué momento estemos del análisis del espacio cívico, la fragilidad del espacio cívico es en realidad muy alta, y por lo tanto la acción de la sociedad civil para atenderla es muy importante. El caso de Chile es precisamente bien interesante porque nos muestra ampliamente esa fragilidad, ¿no? Nos la mostró de forma como evidente, entonces por eso es que nos enciende mucho más las alertas. Adicionalmente, la crisis del coronavirus y el manejo que le dan los países a esta pone sobre la mesa las dificultades de acceso a derechos por parte de la ciudadanía, y la dicotomía también que surge eventualmente entre cómo tomar medidas de atención a la crisis e igual respetar el Estado de Derecho y el espacio cívico.
Los decretos supremos, las declaraciones de estados de emergencia y excepcionalidad profundizan violaciones ya existentes y crean nuevos escenarios que posibilitan nuevas violaciones o nuevos procesos de agresión a los ciudadanos, como para ponerlo en los términos interesantes que mencionó Moira. En cuanto a las violaciones existentes, quiero mencionar solo como 2 casos en aras del tiempo. Lo que mencionó Andrés de una u otra forma en el caso de Colombia, que se agrava en términos de la persecución a líderes sociales al aprovechar el confinamiento. Son mucho más fáciles de identificar, amenazar, violentar o asesinar, y eso está generando problemas graves en el país. En Nicaragua, por ejemplo, hemos escuchado algunas denuncias indicando que el gobierno está tomando ventaja de la crisis para intensificar el control, ataque y retención de activistas. En algunos casos nos han indicado que agentes del Estado aprovechan las visitas de las brigadas de salud para hostigar a diversos activistas, y eso pues es profundamente preocupante. En El Salvador, las medidas adoptadas para el incremento, para el control de la crisis han incrementado de forma dramática el abuso policial y las tendencias autoritarias mostradas por el gobierno antes de la crisis, y nos han llegado múltiples denuncias de cómo militares y policías obligan a periodistas a borrar su material informativo, confiscan el material de personas que quieren sacar información al público sobre las medidas del coronavirus y la situación en general del país. Frente a las nuevas restricciones, pues las más claras son las medidas de restricción de movilidad por género, inicialmente asumidas en Panamá y Perú. Pues Perú ya las quitó, pero asumidas inicialmente allá y copiadas en otras ciudades como Bogotá, han afectado gravemente a muchas personas trans, que son hostigadas, detenidas y obligadas a pagar multas que deterioran aún más sus precarias finanzas y la capacidad que tienen de vivir una vida digna. Y las personas trans activistas son especialmente afectadas precisamente por su rol y labor de liderazgo. Y eso yo creo que vamos a seguir teniendo como muchas denuncias sobre el tema. Una mención especial requiere el tema del acceso a la información, que es vital para la existencia y alimentación del espacio cívico, y adicionalmente porque es uno de los puntos en los cuales se vuelve más álgida la problemática de la toma de decisiones sobre el coronavirus y cómo se muestra la información de lo que está pasando en los países. En este sentido, en este, digamos, panorama de lo que fue mencionado y lo que menciono yo ahora, la acción de la sociedad civil se vuelve cada vez más relevante, pero por supuesto nos exige repensar procesos, acciones, no solo para no ponernos en riesgo, sino también para acoplar nuestras intervenciones en el marco de las posibilidades reales que tenemos de trabajo en este escenario de crisis. Adicionalmente, entender que igual el coronavirus como amenaza es grande para las organizaciones de la sociedad civil y las personas activistas. Desafortunadamente hemos conocido ya casos de colegas que han muerto debido al virus, más la fragilidad de las finanzas de las organizaciones que se agravan en estos tiempos y pone en riesgo también la supervivencia de algunos actores institucionales vitales, sobre todo en la parte más baja de la cadena, que son pues, lo llamado grassroots y las organizaciones más pequeñas, pero también la sostenibilidad del mundo de personas articuladas en el marco de las organizaciones. Todos estos son retos, tenemos que pensarlos de forma colectiva y a eso les invitamos, a mantener las acciones, repensar procesos y metodologías, pero sobre todo construir colectivamente nuevas formas de trabajo y solidaridad, y estos espacios de diálogo nos sirven para ello. No quiero ahondar mucho más en lo que ya he dicho, solo un llamado a que podamos compartir medidas y compartir adicionalmente cómo nos estamos repensando la acción de la sociedad civil, y en ese sentido pues Cívicus y sus organizaciones asociadas al monitor, incluyendo a Rendir Cuentas y a Redlat, está más que abierto para que podamos trabajar colectivamente en esa vía. No tengo mucho más que decir, Analía. Si tú quieres decir algo adicional o si alguien tiene alguna otra pregunta, pues con gusto. Como estaba hablando, no mira el chat, entonces no sé si hay algo nuevo en el chat que no haya sido atendido. Muchas gracias, Gina. Me pareció muy buena tu cierre, planteando todos estos desafíos que nos enfrentamos. En el chat hay algunos comentarios, sí, que ahora no podemos tomar, pero que este mismo panorama que nos pone en la pandemia, esta situación de incertidumbre que nos está poniendo en todos los países, y que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Muy atentos
y muy en guardia para defender los derechos de todas las personas. Para cerrar entonces, para no tomarles más tiempo, quería agradecer a las más de 75 personas que participaron en el día de hoy en este seminario virtual. Muchísimas gracias a todos los panelistas por todas las valiosas presentaciones. Y quería decirle a los participantes que les vamos a mandar por correo todas las presentaciones para que las puedan tener. Y también, bueno, si quieren comunicarse directamente con algunos de los panelistas, podemos suministrarle el contacto con mucho gusto. Ha sido un placer y bueno, desde Civicus Monitor, como ya mencioné, estamos abiertos a recibir toda la información que nos quieran hacer llegar para alimentar nuestra base de datos. Y también además de la presentación les vamos a compartir este último informe para que también, por favor, lo difundan entre sus redes, cuanto más esta información, cuanto más circule, va a ser mejor. No es un trabajo de escritorio para que quede ahí, sino lo que se trata es de que sea útil. Así que, bueno, por acá me despido. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todas y todos, que tengan buena tarde y atentos a cualquier otro comentario o sugerencia. Muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien. Pido gracias. A Giovanna, Andrés, que pongan su contacto en el chat también para quienes tengan interés de contactarlo. Y ahí están nuestros contactos también. Y yo también pongo ahí el de RedLat, digamos, un correo de RedLat también por si alguien nos quiere contactar. Muchas gracias por la como el mío también, entonces. Ponemos todos esos en el chat para que queden. Muchas gracias y estaremos en comunicación con ustedes. Nos parece muy importante todo lo que estuvimos compartiendo. Que tengan un buen día. Muchas gracias, buenas tardes.